La lucha por crear. YouTube, algoritmo e IA. ¿Cómo se puede crecer como un creador que recién comienza en YouTube? ¿Cómo se puede encontrar una propia voz que logre transmitir nuestro mensaje de manera óptima? YouTube, que habla de creadores, ¿es realmente una plataforma que potencia la creación? Y más específicamente, la autenticidad. En tiempos donde la inteligencia artificial ha comenzado a ser utilizada de manera masiva para generar contenido. Bueno, como buena perfeccionista que soy, y antes de ponerme manos a la obra, me lancé a estudiar, mirando videos, claro, para entender cómo poder crecer en esta plataforma. En este video te cuento lo que averigüé y cuál fue mi conclusión al respecto. La estrategia viral del contenido masivo. Inicié mi investigación buscando sobre cómo publicar en YouTube y además estrategias para crear un canal exitoso. Fue así como luego de algunos videos me apareció los sugeridos uno sobre un chico de menos de 20 años que ganaba miles de dólares mensuales con YouTube Shorts. Me dediqué a ver el video completo, en el cual mostraba una serie de botones de YouTube para cada uno de los canales que tenía, que ni siquiera él recordaba ya cuántos eran. Al finalizar, me quedé con sensaciones encontradas. Por un lado, admiré su estrategia, disciplina y claridad del, comillas, juego de YouTube, pero por el otro me perturbaba la desconexión emocional que parecía tener con su contenido y cómo se expresaba respecto a sus proyectos desde una mirada muy empresarial, analítica de tendencias y miradas estratégicas orientadas exclusivamente a generar videos virales y por ende a generar ganancias. Y esta estrategia evidentemente le había funcionado, ya que mostraba incluso evidencias de estas en la misma plataforma de YouTube. La trampa del algoritmo de YouTube. A medida que iba avanzando, mirando más y más videos, comencé a ver cómo la lista de recomendados comenzaba a llenarse de sugerencias similares, pero de distintos creadores. Sistemas para llegar a un cierto número de suscriptores de la noche a la mañana. Reglas que si seguías al pie de la letra, sí o sí deberías tener éxito en esta plataforma. Títulos como sigue estos 5 pasos y tendrás éxito en YouTube. De 1 a 1000 suscriptores en tiempo récord. Gana X dinero en menos de 3 meses. O sus variaciones abundaban en mi lista de sugeridos. Fue ahí cuando recién, después de ser usuaria de YouTube por muchos años, comencé a darme cuenta que tanto las miniaturas, estructura y consejos dados por estos creadores eran muy similares. Demasiado similares, en realidad, entre estos distintos creadores. Como diría un humorista de mi país, sospechosa la weadita. Fue entonces cuando me pregunté, bueno, ¿quién de todas estas personas será realmente el primero que dijo esto? Porque no creo que todos se expresen de una manera tan parecida. Luego encontré a otro creador. Me gustó su forma sencilla y natural de dirigirse a la cámara. Además, era muy claro para hablar y daba muy buenos consejos. Al continuar navegando entre los videos de su canal e incluso suscribirme, llegué a un video donde contaba que llevaba varios años en realidad subiendo contenido, que había pasado por diferentes nichos o temáticas, pero que solo hasta hace poco había comenzado a tener éxito más masivo. La razón, uno de los videos de su canal recibió mucha atención. Y a partir de ahí, decidió que todo su contenido comenzara a girar hacia ese tema central y por ende a producir videos relacionados. O sea, más que decidir enfocar su canal hacia lo que realmente lo movía, enfocó sus esfuerzos específicamente por la buena acogida de un video X. Esto ya comenzó a provocarme sensaciones encontradas. Porque podía entender que parte de una buena estrategia de, comillas, ventas, es encontrar algo que un comprador quiera comprar. Pero en este caso, no era su primer giro por lo que entendí. Había pasado por muchos nichos a lo largo de sus años. Y para mí, eso de apuntar basándose
exclusivamente en lo que le funcionó en un video en particular, era como estar viendo a alguien que arroja muchas monedas al aire, observa cuál o cuáles de ellas es recogida por la mayor cantidad de personas y luego comienza a acuñarlas en lote. A pesar de ello, continué viendo contenido de su canal, hasta que llegué a ese video. Ese video que cambió mi visión de lo que significa ser un creador de contenido en YouTube. El video en el cual mi admiración por este youtuber, cuyo canal comencé a seguir porque, como dije, su información era clara, útil y amena, resulta que comienza a hablar sobre cómo uno de sus videos más exitosos toma como, comillas, inspiración a youtubers de éxito de canales en inglés y luego llevaba ese contenido al español. Fruncí un poco el ceño y me quedé pensando, ¿cómo? Mientras él seguía animado relatando y mostrando incluso uno de sus libros preferidos, Roba como un artista, donde supuestamente hablaba de que finalmente nada es original y todo es copia de todo. Sí, entiendo que lo de 100% original no existe, ya que todos tenemos influencias, referentes, etc. Y también entiendo que la idea de algún otro video pueda darnos una idea para otro tema nuestro. O incluso puedo tomar la misma idea de otro youtuber, pero hablar de ella desde mi punto de vista particular. Pero me niego a creer que ese libro enseñe que para crear haya que hacer lo que él explicó en ese video, que a mi parecer no era inspiración como él señalaba, sino prácticamente una copia exacta del video original. Mismo título, misma idea central, incluso tenía una misma expresión facial en la miniatura. Y sí, su fórmula funcionaba y había atraído a mucha gente a su canal, incluyéndome a mí. Ahí fue cuando me di cuenta. Yo misma había caído en el algoritmo de YouTube. Y para YouTube, yo era seguramente una visitante satisfecha porque hice clic en una sugerencia que él me entregó, miré todo el video de 20 minutos de un canal que más encima ya estaba suscrita. Por ende, ese video es un video que vale la pena seguir sugiriéndolo a más y más personas. Y así, de hecho, ha seguido sucediendo durante este tiempo. YouTube Studio. ¿Inspiración o molde prefabricado para cadena de producción? Como yo seguía en plan de estudio, continué navegando por las inmensidades del mar de YouTube. Fue ahí cuando encontré una charla muy interesante de una asesora de contenido de la plataforma. Aprendí varias cosas y fue en esta charla donde efectivamente la profesional hablaba de esta problemática, que lamentablemente hay mucha copia en YouTube, copias descaradas de material original, aunque YouTube hasta el momento está claro que no toma acciones al respecto. Por algo permite que todo este tipo de contenido siga circulando por la plataforma. ¿Y por qué? Porque ya tiene un público cautivo. Se habilitaron los anuncios en los canales correspondientes y por ende está generando ganancias en la plataforma. Esta misma consultora habló sobre las novedades para YouTube mirando hacia el futuro. Fue ahí cuando escuché por primera vez sobre la sección Inspiración o Inspire, la cual se encuentra dentro de YouTube Studio, que es el espacio donde el creador sube sus videos. Y entre otros tiene también acceso a una serie de analytics que otorgan información muy útil respecto a, por ejemplo, cantidad de visitas, de dónde vienen las personas, qué tipo de dispositivo utilizan, etc. Lo cual efectivamente sirve para entender a la audiencia y poder darles una mejor experiencia. Es en YouTube Studio donde se accede entonces a Inspiración, la cual al cargar te muestra, por ejemplo, ideas para tu próximo video inspiradas en tu canal. Y yo, con mi único video publicado a la fecha, pude probarlo por mí misma. Y en realidad es bastante impresionante a primera vista. Lo que hace Inspiración es analizar el contenido de canal, o en mi caso, de mi primer video, y proponer 5 ideas de videos que yo podría explorar en los próximos episodios. Por ejemplo, él me sugirió lo siguiente: lo que aprendí de un año de silencio creativo,
Otro título: Redefiniendo el éxito en una vida creativa. Otro: Mi antirrutina para un flujo creativo sostenible. Otro: Deconstruyendo el mito del genio sin esfuerzo en los campos creativos. Y el último: El poder invisible de los actos creativos diarios. Repito, todas estas ideas basadas en los tópicos que traté en ese primer video. Luego, cuando tú haces clic, al seleccionar alguna de estas sugerencias, aparecen dos grandes secciones. En la parte superior dice ganchos, donde se estructura la primera parte del video, en el cual se sugiere que exista lo siguiente. Analicemos. Primero, una pregunta intrigante a dejar cierto al usuario. Segundo, una declaración audaz y una revelación personal. Y tercero, una lucha identificable y una promesa. Y luego, en la parte inferior, hay una sección llamada esquema, donde se despliega una especie de esqueleto, dentro del cual se pueden ir desarrollando las ideas, la cual también contiene, de hecho, textos con sugerencias respecto a cada una de estas secciones. ¿Autenticidad o la fórmula del éxito en YouTube? Una vez más, sensaciones encontradas. Por un lado, asombro, un poco como cuando empecé a, comillas, conversar con alguna de las IAs. Por otro, un mundo de posibilidades que se me abría para explorar ángulos de una idea que en realidad no había pensado inicialmente. Pero al poco rato, esa sensación de asombro y emoción al ver la, comillas, inteligencia de la herramienta se comenzó a transformar en una sensación no muy placentera. Primero porque de a poco comenzaba a hacer sentido en mi mente todo lo que hasta ese momento había estado revisando de otros creadores y cómo este formato que me mostraba esta plataforma tenía consonancia con los videos que había visto anteriormente. Finalmente, esta herramienta proporciona una guía, un cierto formato a seguir. Y si está siendo sugerido por YouTube, es porque precisamente él ha detectado que este es el patrón que utilizan los canales y por ende los videos más vistos de sus creadores. Este patrón, recomendado para intentar retener al nuevo visitante, mediante esta herramienta promete ayudar precisamente a esto, a enganchar al visitante a tu video, intentando no dejarlo escapar. En esta nueva realidad donde sabemos que todo debe ser entregado a la brevedad, ¿cierto? En un pestañeo de ojos. De lo contrario, el visitante simplemente deslizará su dedo sobre la aplicación y pasará al siguiente contenido. Fue ahí entonces cuando me pregunté, ¿pero esto es realmente inspiración? Mi análisis, por un lado, sí, porque efectivamente un tema se puede desglosar y nos sirve, ¿cierto?, para obtener información en la cual podemos profundizar más adelante. Pero por otro lado, comencé a sentir un malestar al concluir que esta herramienta, que prácticamente te deja todo listo para poder crear un nuevo video, si utilizas, por ejemplo, otra inteligencia artificial que te ayude a estructurar las secciones, seguramente estaba siendo utilizada en este preciso momento para crear contenido en masa, gracias a, como dije, estas herramientas de inteligencia artificial. Podía ver claramente en el ojo de mi mente cómo quienes utilizan la IA 100% para crear contenido tenían aquí otra nueva herramienta que les permitiría crear videos en cadena de producción. Mientras quienes decidimos escribir nuestras líneas o hablar en directo nuestras palabras, podremos generar ¿cuánto? A lo más 1 o 2 videos a la semana, dado todo el trabajo que hay detrás de él. Así usé la IA para encontrar mi voz. Y entonces ahora, mientras escribo estas palabras y habiéndome dado cuenta de esta estructura sugerida por YouTube Inspire, tengo una sensación extraña, por llamarla de alguna manera. Y es que ahora, cada vez que entro a ver un nuevo video, comienzo a ver cómo la gran mayoría efectivamente utilizan este patrón. Esta especie de molde prefabricado orientado a encajar en lo que en teoría parece ser el formato de, comillas, éxito como creador de contenido en YouTube. Entonces,
pienso en mi primer video y me doy cuenta que no tiene en lo absoluto este formato. Pero sin embargo, para mí fue un logro enorme el haber podido materializar mis ideas tan dispersas en algo tangible. Y claro, mi primer video puede tener muchos errores y no estar para nada optimizado para enganchar a la audiencia, para incrementar la retención, finalmente aumentando las posibilidades de generar vistas y nuevos suscriptores. Pero esas palabras son mis palabras, mis pensamientos, que en ese momento salían a borbotones, a ratos desordenados, a ratos extendidos, repetitivos, a veces aburridos, o como diríamos coloquialmente, la media cháchara, sin tener un norte claro de qué quería transmitir. Pero al pensarlo nuevamente me digo, bueno, esa soy yo también al hablar. La que da vueltas, salta de un tema al otro, del tingo al tango. ¿Pero por qué? Porque quiero expresar lo que pienso y siento. Esto no tiene también tanto más valor que seguir un patrón predefinido de modo de aumentar las posibilidades de ser priorizada por el algoritmo de YouTube. Y mi mente sigue dando vueltas y tratando de responder las preguntas que me van surgiendo. ¿Qué es más importante en este momento para mí? Enfocarme 100% en la expresión, pero arriesgándome a que mi mensaje finalmente no llegue a nadie, porque no cumple con la estructura apadrinada por el algoritmo de YouTube, o intentar calzar a la fuerza dentro de esta plantilla, renunciando a mis propias ideas, palabras, a lo que realmente me hace ser yo, una persona única e individual, irreplicable. Bueno, al menos hasta el momento. Porque con lo rápido que está avanzando la IA, estamos más cerca de una clonación a nivel mental que de la física. Y bueno, aquí me encuentro, junto a ti, en esta encrucijada. Porque si llegaste hasta este punto del video, significa que algo de esto también está resonando en ti, ¿cierto? Entonces te pregunto, ¿qué harías tú? ¿Optar por la opción full autenticidad? ¿Libertad total, sin estructura ni moldes? Intentar encajar al pie de la letra en esta estructura de modo de aumentar las posibilidades de difusión de tu mensaje, o quizás una mezcla de ambos. ¿Y qué pensarías si yo te dijera que en realidad mi decisión ya fue tomada? ¿Y tú has sido testigo de ella desde que comenzaste a reproducir este video? Sí, tal como lo escuchas. Este video es el resultado de mi decisión final. Y ahora te voy a explicar por qué. La pregunta de Claude IA que lo cambió todo. Con toda la información que había logrado recopilar en mi investigación, llegué a un punto de no retorno. Lo aprendido ya estaba aprendido. Este formato, esta estructura propuesta por YouTube para generar contenido. Ahora la idea era ver qué podía hacer con esta información. Y adivina quién me ayudó a encauzar esta decisión. Una inteligencia artificial, Claude. Bueno, luego de mi primer video en el cual trabajé de la mano de varias IAs, ChatGPT, Gemini, Perplexity y Claude, inicié mi trabajo para este segundo video directamente con Claude. Opté por este último porque sentí que la vez anterior, hablándole directamente, era el que más respetaba mi individualidad y mi propia voz. ¿Qué quiero decir con esto? Que sin necesidad de tener que realizar un prompt, o sea, una instrucción detallada y guiada para interactuar con una IA, esta inteligencia artificial por defecto tenía un enfoque un poco más neutro. No te ensalza tanto como ChatGPT, por ejemplo. Por ende, pensé que podía obtener un feedback más aterrizado, por llamarlo de alguna manera. En particular en mi caso, dado que una vez iniciando mis ideas, estas comienzan a desordenarse un poco, ya que quiero abarcarlo todo de una vez y a veces no tengo el foco tan claro. De esto precisamente tomé conciencia gracias a la ayuda de Claude. ¿Y cómo? Porque derechamente me lo dijo dentro de la conversación. Frases como, te estás dispersando. Y luego
Preguntas como, a ver, ¿cuál es la idea central que quieres transmitir con esto? Bueno, en realidad toda esta interacción con Claude me parece bastante interesante y genial porque en realidad es lo que me sucede con otras inteligencias artificiales que siento que es como tener a un profesor a tu lado. Y este profesor va a tener siempre respuestas para ti, ¿cierto? O como se dice también, si no las tiene, las va a inventar. Y bueno, así fue avanzando la conversación con Claude hasta que llegamos a mi pregunta sobre cómo podía hacerlo para generar contenido de la mejor manera en la plataforma de YouTube. Y puedes creer que la respuesta que me dio fue una propuesta con un formato muy similar a YouTube Inspiración. Oh. Obviamente, de entrada no me gustó para nada esa respuesta, ya que mi idea era tener una guía, pero dejándome bastante libertad creativa y no una vez más proponiéndome esta especie de plantilla. Sinceramente, en ese momento no sabía qué hacer. Dejarme asesorar uno de Claude, pero si lo hacía, ¿cómo podía evitar perder mi propia voz? La conversación avanzaba, y ante mi objeción, porque cuando le pasé mi primer borrador me cambió totalmente la estructura, entonces se lo dije, ¿cierto? Y él me responde, tu conflicto es completamente válido. Efectivamente, mi reestructura cae en los patrones que tú misma identificaste como copiados. El ritmo acelerado, las promesas directas, los hooks formulaicos. Es el lenguaje de YouTube estándar. Imagínate, esa fue la respuesta. Pero luego me hace la siguiente pregunta, la cual en realidad yo creo que ya se estaba empezando a gestar dentro de mi mente. Me dice lo siguiente. La pregunta clave. ¿Quieres adaptar tu mensaje al formato YouTube mainstream o encontrar el formato que potencie tu voz natural? La IA me ayuda a tomar mi decisión como creadora de contenido. Y bueno, ahí quedé yo, atrapada, estancada ante esa pregunta, sin saber bien qué hacer, sin poder avanzar una vez más, sin poder finalmente iniciar mi segundo video, que era mi objetivo en ese momento. Resulta que ahora yo estaba en pleno debate con Claude respecto a qué debía o no hacer, qué era lo mejor para mí en este momento, utilizar este molde o no, expresarme 100% libre. Y bueno, me quedé mirando la pantalla pensando qué era realmente lo que quería hacer. Luego de un rato, respiré profundo y aún con dudas, no 100% convencida, comencé a tipear la siguiente respuesta a Claude. Mira, en estos momentos, y dado todo mi proceso que te compartí en el video 1, lo que quiero es hacer cosas. Y por lo mismo, quiero escribir porque lo disfruto. Y como además me gusta aprender, me parece interesante aprender esta estructura de videos de YouTube para luego ocuparla a mi manera. Entonces, ¿qué quiero decir o qué quise decir en ese momento con hacerlo a mi manera, cierto? Bueno, significa utilizar las herramientas de IA como un apoyo para la creación, como una guía, ¿ok? Pero no como una fuente de copy-paste para generar contenido en masa. Ya sea que utilice Claude IA, ChatGPT, YouTube Inspiration o Inspire. Utilizar estas herramientas para que me ayuden a ordenar mis ideas, a encauzarlas. Herramientas que me sugieran nuevos puntos de vista, pero que las ideas nazcan de mí. Donde finalmente yo tengo el poder de decidir. Y decidir, claro, qué sugerencias de las que recibo me hace sentido o no. Y respecto a el tema de la estructura, molde o patrón que inicialmente me molestó bastante, empecé a tratar de mirarlo de otra manera, pensando por ejemplo en el caso de los escritores. Me dije, bueno, ¿no tienen ellos también que aprender las estructuras o moldes básicos de redacción o dependiendo del género literario al cual se dediquen?
los que estudian periodismo, ¿acaso también no tienen que aprender y alinearse dentro de cierto formato de modo de poder entregar de mejor manera su mensaje? Y también pensé en la figura de los editores, que ayudan al escritor a poder transmitir de mejor manera su mensaje. Y luego pensé que en realidad para mí lo importante ahora, más que quedarme fija, ¿cierto?, en esta estructura, o en si tengo, ¿no?, que encajar en este molde de YouTube, en realidad lo que quiero es aprender haciendo. Sí, aprender un poco cómo funciona este formato, pero adaptándolo a mis límites, los cuales no voy a transar. Quiero aprender las reglas primero para, como dice el dicho, luego saber cómo romperlas e ir encontrando mi propia y única voz en el camino. Así que eso hice. En sesiones de trabajo de la mano con Claude, pude conseguir encauzar mis ideas y pensamientos, los cuales van llegando a su fin por el día de hoy. ¿Qué te ha parecido mi enfoque del cual has sido testigo en este video? ¿Puedes detectar esta especie de plantilla en este video? ¿O piensas que en realidad el formato pareciera fluir de manera natural? Bueno, te dejo esas preguntas. Por acá ya es tarde, así que pronto me voy a descansar. Y lo haré con la satisfacción de haber podido al menos hoy concretar, sacar afuera, expresarme, lo cual ha sido mi necesidad tan anhelada a lo largo de todos estos años, la cual de poco a poquito comienzo a poder hacer. Originalidad con IA. Tu opinión cuenta. Bueno, estoy recién iniciando este camino. No sé qué me depara el futuro ni hacia dónde me llevará esta barca de la creación de la mano de la IA. Puede que de aquí a un mes, a un año, cambie totalmente de parecer respecto a esto. Quizás me arrepiente incluso de esta decisión, pero ¿sabes qué? Sé que me arrepentiría más el haberme quedado en la parálisis por decisión, en el perfeccionismo y rigidez y no haber hecho absolutamente nada. Al menos lo voy a intentar, aunque me equivoque en el camino, porque por lo menos me queda la tranquilidad de pensar que esta decisión es la que considero la mejor para mí el día de hoy. ¿Y tú? ¿Crees que YouTube fomenta la originalidad en esta plataforma o privilegia el alcance del mensaje de los creadores por sobre su originalidad? Por otro lado, ¿crees que realmente estas herramientas de IA pueden ayudar a crear desde la originalidad? Y si es así, ¿has probado ya alguna y en qué área? Si quieres compartirme tu experiencia, con gusto te leeré. Un saludo y nos vemos en el próximo video.